Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un episodio más del podcast Estudio Complexus. Estamos en el episodio número 5, en el cual estaremos hablando acerca de un edificio bastante interesante dentro de la Ciudad de México. Estamos hablando del edificio que actualmente alberga el Museo Interactivo de Economía, mejor conocido como el MIDE, que se ubica en las calles de Tacuba y Bolívar. No estaremos hablando propiamente de lo que se exhibe o lo que hace este museo, más bien hablaremos de la historia de este edificio, que es muy interesante. Espero que se queden con nosotros y que les agrade. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a abordar, como ya mencionó Jimena, la historia de este edificio que alberga actualmente al MIDE. Es un edificio bastante interesante y bueno, para comenzar a hablar de este edificio, pues es inevitable, tenemos que empezar a hablar de la orden de los betlemitas, que bueno, ahorita Jimena nos va a explicar un poquito más de qué va esta orden. A mí de entrada, debo confesar que yo llevé una clase de arquitectura del siglo XVI, ahí nos mencionaban un poco acerca de las órdenes y su diferencia de los dominicos, de los jesuitas. ¿Por qué? Porque durante el siglo XVI fueron de los principales promotores de edificaciones en la época. Y de hecho, bueno, a mí lo que me llamaba la atención es que realmente yo nunca había escuchado hablar de los betlemitas hasta que Jimena me contó acerca de ellos. Y bueno, pues Jimena, cuéntanos un poquito cómo surge esta orden y pues de qué va, ¿no? De acuerdo. El fundador de esta orden religiosa se llamó Pedro de Betancourt García, quien nació en el año de 1626 y fue originario de las Islas Canarias. Él desde muy joven adquiere como este llamado al servicio de Dios, lo que lo hace arribar a tierras guatemaltecas. Es ahí donde establece como tal su orden, aunque todavía no es que tuvieran un papel oficial dictaminado por el Papa en el que pues sí le dieran como el carácter de orden religiosa. El nombre oficial de esta orden era la Orden de Nuestra Señora de Betlehem. Y de hecho, el escudo está bastante curioso. Consta de 3 coronas concéntricas que están viendo hacia una misma dirección, digamos hacia el norte, en donde está una estrella. Estas coronas hacen alusión a los 3 Reyes Magos y la estrella a la misma que estaban siguiendo estos personajes, que era la estrella de Belén, el sitio en el cual nace Jesús. Además de toda esta descripción, también tenía algunas oraciones en latín. Y el carácter de esta orden era más que nada el cuidado de las personas convalecientes, porque aunque se pueda pensar que lo más importante es como la atención médica o quirúrgica cuando uno está enfermo, el periodo de convalecencia, que es lo posterior, también tiene un grado de importancia tal que si no se tienen los cuidados adecuados a las personas, fácilmente pueden morir. Y en esa época, pues la verdad las condiciones sanitarias eran muy precarias y personas de todos los estratos sociales eran proclives a morir porque no se les trataba bien justamente en este periodo de convalecencia. Uno de sus seguidores de este Pedro de Betancourt, y que fue como el que comenzó a hacer la gestión para que pudiera ser vista como una orden, fue este Rodrigo de la Cruz. Él fue un seguidor muy
ferviente de este Pedro de Betancourt, y él fue quien se encargó como de hacer todo el proceso burocrático, si se puede decir, para que la orden fuese reconocida como tal. Sí, Jimena. De hecho, lo que mencionas en la cuestión hospitalaria, más bien es creo de las cosas más importantes de esta orden porque siento que, pues o sea, sí llegaron a la Ciudad de México, pero pues llegaron así como son un rinconcito, digámoslo de este modo, y pues más bien fue su trabajo lo que les fue haciendo de cierto modo fama y les fue abriendo las puertas para que tuvieran más apoyos y fuera creciendo tanto la orden como la cuestión hospitalaria del servicio que brindaban, ¿no? Y justamente como en esa época pues digamos las condiciones de salud no eran como que muy óptimas, pues realmente sí era un servicio que hacía falta, ¿no? Sí, de hecho era pues tal como su fama que llegó hasta los niveles más altos. En este caso, el virrey de la Nueva España, que se llamó Fray Payo de Rivera, él patrocinó también a esta orden y fue el que pues también les brindó primero un lugar cerca de un callejón llamado Villerías, al oriente de la Ciudad de México, pero posteriormente ya les comenzaron a brindar mayores facilidades para que esta orden también pudiera hacerse de recursos, sin ser propiamente una orden lucrativa, pero tenían como esta facilidad de también ellos poder hacerse de recursos financieros para seguir promoviendo su labor. Sí, respecto a su labor en específico, algo que sí es como muy de reconocerles es que de cierto modo estaban como adelantados a su época prácticamente porque fueron de los primeros que empezaron a implementar la cuestión de la asepsia y bueno, de los cuidados hospitalarios, o sea, ya más rigurosos en cuestión de alimentación y todo esto, ¿no? Eso, bueno, para la época era algo pues bastante novedoso, ¿no? Sí, de hecho, aunada pues a esa herencia de esta orden, también en México los hospitales betlemitas tienen como una carga simbólica y una decoración iconográfica muy específica. También pues tenían una disposición de los espacios y ambientación que eran como muy propias de este hospital de los betlemitas. Y, o sea, fueron tan famosos que no solamente pues llegaron aquí a la Ciudad de México, bueno, actualmente, también estuvieron en Puebla, en Guadalajara, en Oaxaca, en algunas partes de Veracruz, de Querétaro, de Guanajuato. O sea, sí se extendieron por gran parte del territorio. Sí, Jimena, regresando un poco ya a la cuestión de la edificación, bueno, como Jimena ya había mencionado antes, pues la orden fue creciendo poco a poco y también, pues sí, fue ganando patrocinios. Y bueno, el edificio que actualmente vemos, pues más bien ya fue eh, un edificio que fue proyectado por el arquitecto Lorenzo Rodríguez. A este arquitecto también lo podemos identificar porque él proyectó y diseñó la fachada barroca del Sagrario, que es el edificio que está al lado de la actual catedral de la Ciudad de México. Eh, una de las particularidades de este edificio es que en lo que es su perímetro exterior contaba con accesorias, que la idea era también que pudieran brindar, digamos, un beneficio económico también a la orden. Sí, estas accesorias eran conocidas como accesorias comerciales de taza y plato. Eran en total 16 accesorias. Se llaman de taza y plato porque en la planta baja tienen el local como tal y tenían una especie de tapanco en donde habitaban pues las mismas personas dueñas de esa accesoria. Y hablando de las dimensiones del edificio, digo, aunque actualmente es un edificio pues enorme, los límites del terreno de esa orden eran todavía muchísimo más grandes. Para quienes ubican las calles del centro de la Ciudad de México, o sea, sí comienza en Bolívar y Tacuba
y sobre Tacuba uno se va hasta Filomeno Mata, que es un pequeño callejón donde está el Museo del Ejército, y ahí uno se va recorriendo todo derecho hasta llegar a esta calle peatonal de Francisco y Madero, y después en Francisco y Madero uno llega hasta Bolívar y retorna a Tacuba. Entonces era una gran manzana la que originalmente tenía esta orden. Sí, justamente como ya lo habíamos mencionado, la cuestión de las órdenes religiosas, pues realmente sí tenían pues bastante poder en cuestión de, pues de dinero y financiamiento, pues para poder construir este tipo de edificios tan, pues tan masivos, ¿no? Así es. Pero bueno, empezó, digamos que el punto de decadencia, desgraciadamente, de esta orden justo en 1820, que es cuando comienza el movimiento de independencia, porque pues suprimen a muchas órdenes religiosas, y con eso pues la ayuda económica que recibía esta orden pues se vio limitada. Sí, fue a partir de este momento que en sí la edificación comenzó a fragmentarse y a tener diferentes giros. Sin embargo, cabe recalcar que en sí el legado de los betlemitas, pues de cierto modo siguió, continuó, porque de hecho de los primeros giros que tuvo fue una central de instrucción de ciencias médicas. Posteriormente también ahí se instauró el colegio de militares. Otro de los giros también que llegó a tener fue una escuela de monjas, que era una escuela de niñas en sí, bueno, para niñas. También estuvo ahí un hotel, el hotel, ¿cuál hotel, Jimena? Ambos Mundos se Ah, sí. llamaba, y también llegó a ser una vecindad. Sí, de hecho, es bastante interesante ver las fotos de cómo fue cambiando en sí los espacios, porque pues, realmente se fueron deteriorando terriblemente, terriblemente. De hecho, a mí en lo particular me parece realmente magnífico el trabajo que hicieron de restauración. Que siempre los trabajos de restauración pues sí llevan mucho, mucho más tiempo, como cuántos años se tardaron en la El, restauración de este fue el inmueble. Banco de México el que estuvo a cargo de la restauración. Bueno, obviamente primero adquirieron la propiedad y tardaron 12 años en restaurar todo el edificio, y de hecho pues ya justamente ya tenían planeado que fuera para establecer ahí el Museo Interactivo de Economía, el cual abre sus puertas en el año 2006. Sí, y este fue un proyecto del arquitecto Guillermo Gutiérrez Ezequiel. De hecho, bueno, en sí lo que es la cuestión del museo o cómo adaptaron el museo al edificio, me parece que está bastante bien logrado porque logra, pues sí, mantener la cuestión de la misma historia del inmueble, pero pues también darle un segundo uso, que de hecho a veces es relativamente complicado darle nuevos usos, sobre todo a edificaciones, sobre todo en el centro histórico, porque justo tienen un esquema demasiado riguroso, demasiado ortogonal, digamos, de Uh-huh. cierto modo. Sí, además, una de las cosas muy aplausibles de cómo fue que instauraron todo, pues toda la infraestructura del museo, es que nada está pues anclado a la estructura original. Entonces, si quisiera emigrar el MIDE a otro edificio o a otro lugar, pues simplemente quitan pues toda la estructura y no va a estar dañado el edificio. Lo dejan pues, prácticamente intacto, ¿no? Ajá, Ah, eso es bastante sí. interesante. Ah, un dato pues, bastante curioso acá entre nosotros. Ustedes no están para saberlo ni yo para decirlo, pero bueno, no importa. De hecho, Jimena conoce bastante bien este inmueble porque ya hizo ahí su servicio social. Y pues de las primeras veces que nos vimos o compartimos algo, me dio prácticamente una visita guiada. Y pues sí, o sea, realmente yo no conocía nada de este edificio y ni de la restauración, nada de nada, ¿no? Eh, Inclusive puedo decirlo yo que la cuestión del museo enfocada a la cuestión de la economía, bueno, a mí en lo particular cuando me decían Museo de Economía, o sea,
me resultaba pues realmente pues, aburrido o no era como mucho de mi interés, pero debo mencionar que está muy bien lograda la cuestión museográfica, de cómo están planteados los temas y cómo te van llevando, y realmente lo hacen bastante atractivo. Y eso es como pues una palomita realmente también para la cuestión del museo en sí. Sí, y regresando a que hice en ese museo mi servicio social, yo pues realmente mi interés fue porque alguna ocasión me mandaron por parte de la universidad a que fuera a visitar este museo. Tampoco iba así como de muy buena gana, pero fui y me encantó así mucho cómo estaba todo, cómo pues te platicaban de una forma bastante amigable y digerible, pues temas complejos que uno piensa que son ajenos a uno, pero realmente son parte del día a día. Y bueno, yo por eso es que quise entrar, pero también cuando me empezaron a capacitar y me empezaron a comentar un poco de detalles de historia, o sea, yo jamás pensé que me iban a, parte de mi capacitación, aparte de pues manejar un poco las exhibiciones del museo, iba a ser también la historia del edificio, porque de hecho en ese entonces, no sé si todavía, yo imagino que sí, había un recorrido histórico a ciertos horarios en los que pues la gente se juntaba en un punto de encuentro y pues uno iba a dar el recorrido. Yo no era muy partidaria de ese tipo de recorridos, pero pues una vez que empecé como a ver de qué trataba, pues la verdad es que hasta me gustaba más dar un recorrido histórico que propiamente del Museo de Economía. Y bueno, sí, de hecho, si les interesó pues toda esta historia y no han ido a visitar el museo o si ya lo fueron a visitar, pregunten por el recorrido histórico porque la verdad, pues va incluido en el precio y aparte uno puede acceder a otras zonas que no, que la gente normalmente no puede acceder porque te llevan a conocer otros espacios, y pues la verdad es muy, muy interesante. Sí, sí, realmente vale mucho la pena por el museo y por el edificio en sí. Pues creo que hemos abordado en términos generales, pues en sí la historia, eh, pues lo más completa que pudimos de este inmueble. Espero les haya gustado este episodio y pues por el momento ha sido todo. No nos vamos sin antes comentarles que pues ya pueden visitar también el canal de YouTube, ya tenemos ahí este material. O si les interesa también tenemos otros episodios que son pues, bastante interesantes o les pueden llegar a gustar también de nuestro podcast. Así es, y también estamos en otras plataformas de música. Les recordamos, también estamos al pendiente en nuestras redes sociales que están en la descripción del episodio. Quedamos atentos de lo que nos quieran comentar. Y visiten nuestra página que es www.estudiocomplexus.com. Espero que se encuentren bien. Nos vemos en nuestro siguiente episodio del próximo martes. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Bye. Bye.